Bueno, muy bien, quiero que abras tu Biblia esta noche conmigo en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 1. Vamos a estudiar algunos pasajes bíblicos y si estás en casa, usa la Biblia. Ábrela, quiero que comente, que subrayes, porque vamos a estudiar hoy sobre las disciplinas espirituales, una enseñanza más que todo enfocado hacia la iglesia, hacia la congregación, que no olvidemos las cosas que son importantes, los principios fundamentales de la fe y de la vida cristiana. Y bueno, Pablo escribiéndole a Timoteo, segunda carta a Timoteo capítulo 2, versículo 1, dice así, lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, así que acompáñame, dice así: Timoteo, mi querido hijo, sé fuerte por medio de la gracia que Dios te da en Cristo Jesús. Me has oído enseñar verdades que han sido confirmadas por muchos testigos confiables. Ahora enseña estas verdades a otras personas dignas de confianza que estén capacitadas para transmitirlas a otros. Versículo 3, preste atención. Soporta el sufrimiento junto conmigo como un buen soldado de Cristo Jesús. Ningún soldado se enreda en los asuntos de la vida civil, porque de ser así, no podría agradar al oficial que lo reclutó. Asimismo, ningún atleta puede obtener el premio a menos que no siga las reglas. Y el agricultor que se esfuerza en su trabajo debería ser el primero en gozar el fruto de su labor. Piensa en lo que te digo, el Señor te ayudará a entender todas estas cosas. Pablo, como padre espiritual de Timoteo, le está dando ciertos consejos. Pablo quiere enseñar a su hijo espiritual a tener una vida fructífera, una vida victoriosa. Y le da ciertos consejos y al final de este texto me encanta porque Pablo le dice, piensa en esto que te he dicho, es decir, medita en lo que acabo de escribirte o acabo de enseñarte. Y me llama mucho la atención este texto bíblico. Sé que lo hemos estudiado varias veces, pero cada vez que uno va a la palabra, algo nuevo le enseña el Espíritu Santo. Y en esta oportunidad me hice la pregunta, ¿qué tienen en común un atleta y un soldado? ¿Qué tienen en común? Porque Pablo da ejemplo, da un atleta, da un soldado y habla de un agricultor. ¿Qué tienen en común un atleta y un soldado? Y al final, después de pensar un poco, el Espíritu Santo habló a mi espíritu y me dijo, la disciplina. Tanto un soldado como un atleta deben ser gente disciplinada para poder alcanzar los objetivos. Entonces, saltó del texto a mí una definición de disciplina según la Biblia. Según el texto bíblico, la disciplina tiene dos componentes. Y eso no lo estoy sacando de un diccionario, lo estoy sacando del texto, ¿sí? Según la palabra, la disciplina tiene dos componentes. Número 1, aprender a seguir las reglas, como lo hace un atleta. Y número 2, soportar el sufrimiento, como lo hace un soldado. ¿Sufrimiento como consecuencia de qué? De cumplir las reglas. A veces el cumplir reglas duele. ¿Tú crees que un soldado no le duele y no sufre cuando lo mandan al frente de batalla? Cuando le toca pararse temprano, la disciplina de ser un cadete y levantarte 5 de la mañana, pulir tus botas, levantarte, correr, es un sacrificio de disciplina y es sufrir para cumplir la regla. Entonces, cuando tú entiendes que la vida cristiana tiene que ver con ser disciplinados, tiene que ver con cumplir las reglas, y con sufrir por cumplir las reglas, es que te puedes convertir en un agricultor. La Biblia dice, el agricultor es aquel que goza del fruto de su labor. Entonces yo entendí con este pasaje un mensaje que le estaba dando Pablo a Timoteo. Timoteo, como el pastor de la iglesia de Éfeso, Pablo le está diciendo, necesitas dos componentes
para que puedas disfrutar del esfuerzo con que estás haciendo las cosas. Necesitas, número 1, seguir las reglas y número 2, sufrir como consecuencia de cumplir las reglas. La Biblia habla de que tú y yo como hijos de Dios debemos gozar del trabajo y del esfuerzo. Pero muchas veces tú y yo no gozamos del arduo trabajo porque aunque tenemos una medida de fe, nos falta disciplina. Quiero que me escribas aquí abajo. La fe funciona por medio de la disciplina. Y es que realmente cuando tú te pones a observar, nosotros como el cuerpo de Cristo, existe muchísimo misticismo y que nos hace creer o pensar que por arte de magia o por una presunción de fe, las cosas simplemente van a suceder. No nos gusta ser gente disciplinada, no nos gusta seguir las reglas, no nos gusta sufrir por seguir las reglas. Y una de las cosas que la Biblia nos enseña es que como cristianos debemos aprender a morir, llevar la cruz. Hay un sufrimiento como consecuencia de ser hijos de Dios. No es un sufrimiento para muerte, es un sufrimiento para vida. Es el sufrimiento de doblegar tu yo, doblegar tu carne, por hacer lo que a Dios le agrada. Entonces nos hemos llenado de tantas cosas y misticismo y que nos hemos olvidado que para poder alcanzar también las metas, el propósito de Dios en nuestra vida, hace falta un ingrediente adicional: fe y disciplina. La Biblia dice, para heredar las promesas necesitamos fe y constancia, pero no hay nadie que sea constante sin ser disciplinado. La falta de constancia es falta de disciplina, porque hay un día que tú vas a querer hacerlo y hay otro día que no te va a dar las ganas de hacerlo, pero la disciplina se sobrepone a la inestabilidad. Entonces, Pablo le dice a Timoteo, hijo, quiero que sepas que requieres de la fe para lograrlo, pero van a haber momentos donde requieres ser como un soldado, ser como un atleta. Simplemente cíñete a la regla, simplemente cíñete a la disciplina y al final disfrutarás del fruto como lo hace un agricultor. Y es que el talento no es suficiente para alcanzar las cosas. Yo recuerdo cuando comencé a estudiar piano, yo ya venía con un conocimiento y una de las cosas que tuve que aprender fue a desaprender, valga la redundancia. Tuve que aprender a desaprender. Y pensé que con el talento iba a ser suficiente para poder avanzar y crecer, pero llega un momento en la vida donde uno llega a un tope. A nivel musical yo había llegado a un tope y necesitaba crear hábitos y desarrollar disciplina para poder sacar mi mayor potencial. Dios proveyó de profesores que formaron en mí hábitos y disciplina y pude cada día mejorar para tocar el piano. Lo mismo ocurre en la vida cristiana. Llega un momento donde llegas o donde no puedes subir más. Llega un momento donde lo que estás haciendo hoy, con las ganas, con el deseo, con la ilusión, no vas a poder seguir subiendo a menos que uses la herramienta de la disciplina para poder sacar de ti tu mayor potencial. Pastor, ¿usted está diciendo que con la fe no es suficiente? No, estoy diciendo que con la fe más la disciplina es mucho lo que podemos lograr y alcanzar. Sacar tu mayor potencial utilizando estas dos poderosas armas que Dios nos dio, la fe y la disciplina. Entonces, no es por arte de magia que las cosas pasan, no es por un misticismo simplemente que las cosas pasan o superstición. Pablo le dijo a Timoteo, quiero que creas, pero quiero que seas disciplinado. Lo mismo ocurrió con Josué. Lo vemos en el Antiguo Testamento, en Josué capítulo 1, versículos 7 al 9. Josué está a punto de tomar un reto, tiene que dirigir al pueblo que por años había liderado Moisés. Y Dios se presenta a Josué y le dice lo siguiente, Josué 1, 7 al 9, le dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente.
para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Mire, prácticamente le está diciendo, Josué, necesito que seas disciplinado, que tengas cuidado de poner en práctica la palabra o la instrucción. Le dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que meditarás en él de día y de noche. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque yo estaré contigo donde quiera que tú vayas. Entonces, imagine a Josué tomando esta postura que toman algunos cristianos. Dios está conmigo donde quiera que vaya. Dios dijo que iba a estar conmigo donde quiera que vaya, pero olvido la disciplina. ¿Cuál disciplina? De poner en práctica, de esforzarme, de ser valiente, de no apartarme del libro de la ley, de confesar el libro de la ley y pensar entonces que dejando la disciplina, Dios tiene que hacer lo que prometió. A Josué Dios le dijo, estaré contigo, créelo. Primer ingrediente, la fe. Cree que te voy a respaldar. Es mi parte. Yo como tu Dios te aseguro que voy a estar donde quiera que tú vayas. Pero quiero también que recuerdes que hay una parte que te toca a ti. Sé disciplinado, sé fuerte, sé valiente, no tengas miedo. Busca la palabra, esfuérzate, conoce de mí, sigue la instrucción. Entonces harás prosperar tu camino. ¿Y cuánto te saldrá bien? Todo te saldrá bien. El que todo te salga bien no es un asunto mágico. El que todo te salga bien es un asunto de fe más disciplina. Colócalo en el chat, por favor, esta noche. Que las cosas salgan bien, que podamos prosperar, que podamos ser fructíferos, es un asunto de fe más disciplina. Entonces, pregunta en esta noche, ¿te consideras tú un cristiano disciplinado? ¿O eres tú un cristiano que simplemente has tenido la presunción de fe, de creer que las cosas van a llegar del cielo? Voy a ponerte un ejemplo como buen maestro que soy, el don que me dio el Señor. Dios ha dicho en su palabra que Él nos ha prosperado. Segunda carta a los Corintios, capítulo 8, versículo 9, afirma que Cristo murió pobre para que tú y yo no tuviésemos que vivir pobres. Pero para huir de la pobreza no solamente hace falta creer en lo que Dios dijo, porque el creer tiene un componente adicional y es la acción. Fe sin acción no existe. Entonces yo creo en lo que Dios hizo por mí. Él murió pobre para quitar la pobreza. Él me hizo rico con todas sus bendiciones espirituales, como lo afirma Efesios y lo afirma Primera de Pedro. Pero a su vez, esa fe va a engendrar una obra. Y la obra es disciplina para manejar mi economía. Disciplina para ser buen administrador. Disciplina para trabajar diligentemente. Disciplina para poder aprender principios económicos, espirituales, para poder progresar. Entonces, por eso te pregunto esta noche, ¿qué tan disciplinado eres tú como cristiano en cumplir o en poner en práctica lo que aprendes? Porque hoy vamos a hablar y estamos dando el preámbulo o la introducción de esas disciplinas espirituales que Dios espera que tú y yo practiquemos. Segunda carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 5, dice lo siguiente: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Entonces, como creyentes, tenemos múltiples armas en nuestro arsenal para vencer en esta tierra. Dios nos dejó a nuestra disposición armas espirituales, pero para poder usar esas armas espirituales debemos echarle mano a la disciplina. Necesitamos entender que como cristianos, para que las armas que Dios nos dejó sean efectivas, necesitamos ser disciplinados para ponerlas en práctica.
A veces el problema, querida iglesia, con las derrotas constantes en nuestra vida, no es que Dios no responda a la oración, no es que Dios no esté obrando a tu favor, sino que no tuviste la disciplina necesaria para usar el arma espiritual en el tiempo correcto, de la forma correcta. No se trata de Dios. Tal vez yo no tuve la disciplina de usar el arma espiritual para poder vencer. Dios nos dejó en su palabra muchísimas armas para poder batallar contra el mundo, contra Satanás, contra sus demonios, contra esos fantasmas internos que tenemos en nuestra alma. Uno de ellos es la fe, la sangre de Cristo, la palabra de Dios, la oración, el ayuno, entre otros. Son algunas de las armas poderosas que tenemos que aprender a usar. Pero sin disciplina no se puede ser efectivo usando las armas espirituales. Quiero que coloquemos eso aquí abajo. Sin disciplina no seremos efectivos en utilizar las armas espirituales. Una persona que ora, la oración como un arma espiritual, como una herramienta para alcanzar cosas que tú no puedes alcanzar en lo natural, pero sin disciplina en la oración, será muy poco lo que puede alcanzar. El problema no es la oración, el problema no está en Dios, el problema no está en la fe, el problema está en la disciplina. Entonces, quiero mostrarte en el Antiguo Testamento, y hoy solamente voy a hablar de 2 disciplinas espirituales, porque luego voy a seguir desarrollando este tema a medida que el Señor me permita predicar, porque hay mucha gente que está esperando por predicar. Ya no me dejan predicar en la iglesia, me toca esperar 15 días para predicar otra vez. Entonces, bueno, mientras eso pasa, hoy quiero solamente hablarte de 2 armas espirituales que creo que son fundamentales para los creyentes, y es la oración y el ayuno. Y creo que poco se ha enseñado sobre el ayuno, y hay muchos huecos y vacíos sobre cómo funciona el ayuno. Creo que la iglesia de hoy ha dejado de ayunar, y la iglesia de hoy ha dejado de orar. Y sin la disciplina de la oración y del ayuno, es difícil tener grandes victorias en ciertos momentos específicos de nuestra vida. Tal vez nos hemos dedicado a cantar, a ir a conciertos, a charlas de superación personal, pero nos hemos olvidado de los rudimentos de la fe, de los principios bíblicos y de la disciplina en practicarlas para poder crecer y pasar de ese tope donde llevas años sin poder pasar. Entonces miremos qué dice el Antiguo Testamento y algunas historias del Antiguo Testamento con respecto a la oración y el ayuno, porque ellas van unidas, ¿verdad? Yo puedo orar sin ayunar, por supuesto que sí, pero en el ayuno yo voy a orar. Entonces, cuando leemos algunas historias bíblicas del Antiguo Testamento, vemos que el pueblo de Dios y algunos personajes bíblicos utilizaron esta disciplina espiritual, la oración y el ayuno, para tener grandes victorias en medio de batallas difíciles. Pregunto, ¿hay alguno aquí que esté pasando por batallas difíciles? Que esté batallando por situaciones que no sabe qué hacer? Pues el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento usó la oración y el ayuno como una forma para vencer. Un ejemplo de esto lo vemos cuando leemos los Salmos, y el rey David, nos damos cuenta que en ocasiones él utilizó el ayuno para fortalecer su relación con Dios y buscar dirección para lograr salir vencedor frente a sus adversarios. Otro ejemplo maravilloso sobre la importancia de ayunar y el poder que tiene ayunar y orar, lo conseguimos en esa historia cuando la tribu de Benjamín atacó a las demás tribus de Israel. Vemos que no fue hasta que oraron y ayunaron que alcanzaron la victoria. Antes de buscar a Dios en oración, esta tribu había sido derrotada, pero vinieron a Dios en oración y ayuno y consiguieron la respuesta que necesitaban para obtener la victoria. Otro ejemplo, y muy conocido por todos los cristianos y creyentes, es la historia de Daniel. Daniel, después de muchos años de estar en la cautividad en Babilonia, oró y ayunó a Dios para conocer el tiempo cuando se cumpliría la promesa de la libertad
Ya tenían 70 años de cautiverio. Y Daniel oró al Señor y ayunó para recibir la respuesta que necesitaba frente a esta promesa que se había dado. Él quería saber cuándo sería el momento de retornar a Jerusalén. Y para buscar esta respuesta, Daniel oró y ayunó. También vemos en el libro del profeta Jonás que él oró y ayunó para que Nínive se arrepintiera y sus pecados fueron perdonados y regresaron a Dios. Ahora en el Nuevo Testamento miremos el ejemplo de Jesús. Jesucristo, luego de ser bautizado, lo primero que hizo fue ir al desierto a ayunar y orar durante 40 días. La Biblia lo relata de esa manera. Saliendo del bautismo, Marcos, que es un evangelista, un escritor, pero un escritor que nos hace ver a un Jesús activo constantemente, nos hace ver cómo Jesús salió del bautismo e inmediatamente fue al desierto a orar y a ayunar, porque él necesitaba conocer la voluntad de Dios con respecto al ministerio que iba a desarrollar. También vemos en la Biblia cómo la iglesia, cuando empezó, lo primero que hicieron fue orar y a ayunar. Vemos también a Pablo y a Bernabé, el libro de los Hechos. Habían estado orando y ayunando en la iglesia de Antioquía antes que los fueran a enviar al ministerio. Tanto para el pueblo del Antiguo Testamento como para Jesús y para la iglesia en el tiempo de la gracia y el Nuevo Testamento, era de suma importancia la oración y el ayuno. ¿Cuándo fue que eso dejó de ser tan importante? Si la Biblia es un ejemplo de vida y Cristo es nuestro maestro por excelencia, ¿cuándo fue que para la iglesia hablar de oración y ayuno no era importante? ¿Cuándo fue que las prédicas de oración y ayuno se volvieron monótonas y aburridas y preferimos prédicas de otro tipo, que también son buenas? Yo no estoy diciendo que esté mal. Pero ¿cuándo fue que la iglesia perdió el interés por la oración y el ayuno? Cuando nosotros vemos a un Jesús que no hacía nada sin antes orar, que se apartó un tiempo antes de comenzar su ministerio para buscar dirección de Dios. Cuando el pueblo de Dios estaba siendo atacado y siendo asediado por sus enemigos, buscaban a Dios en oración y buscaban ayunar. ¿Quién fue el que nos dijo que no era ya necesario tener estas disciplinas espirituales? No, tranquilo, estamos en la gracia. ¿Tú para qué vas a orar? Tú nada más confiesa cualquier cosa y declara, decreta y será hecho. No, señores. La iglesia de Cristo sigue teniendo la responsabilidad de practicar disciplinas espirituales. ¿Y por qué se habla de disciplina espiritual? Porque no siempre vas a querer orar, no vas a querer ayunar. Dime quién quiere ayunar. Tan rico que es comer, porque los cristianos no bebemos trago, pero ¿cómo nos gusta comer? ¿Quién va a querer ayunar? ¿Quién va a querer orar? ¿Quién va a querer dar? Que es una práctica también parte de la iglesia. Es difícil ver hoy una iglesia que tenga la revelación y la convicción de que es importante que saquemos el tiempo para practicar disciplinas espirituales. Voy un poco más allá, perdóneme que le haga esta pregunta un poco más personal. ¿Desde cuándo no ayunas? Con tu respuesta, ya sabes que esta prédica de hoy era para ti y para mí. Así que hoy vamos a mirar y vamos a enfatizar cuál es el propósito realmente del ayuno y de la oración, porque hay mucha confusión en el pueblo cristiano. Y una de las cosas que debemos entender es cómo no debemos orar, ayunar y dar. Voy a enseñarte cómo sí hacerlo, pero primero quiero enseñarte cómo no orar, cómo no ayunar y cómo no dar, porque también el dar es una práctica, una disciplina espiritual. Dice Mateo 6:1, esto es lo que no debes hacer. Mateo 6:1, voy a leer el versículo 1, versículo 5, versículo 16 al 18, dice:
Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser visto de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser visto por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Cuando ayunes, no sean austeros, como los hipócritas, porque ellos demudan su rostro para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrarte a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y una de las primeras cosas que debemos aprender es que no oramos, no ayunamos y no damos para ser visto por las personas. No lo hacemos para ser alabados por otros y para hacerles creer que somos más espirituales que ellos. Aquí en Mateo se está tratando de afrontar o confrontar una equivocación. Estas personas estaban ayunando para ser vistas. Estaban orando para ser vistas y hacerse ver delante de los demás como superiores en lo espiritual. Y eso sigue pasando hoy en día. Personas que llegan a la iglesia y ni siquiera han entrado y ya se arrodillan a llorar. Y levantan las manos y una cosa, y digo, pero Dios mío, ¿esta persona qué? Y estoy seguro que ese tipo de actitudes incorrectas del corazón los llevan a creer que están haciendo lo correcto. Gente que puede venir a orar a la iglesia, pero nunca ora en su casa. Se llama hipocresía. Gente que ayuna y demuda su rostro para que lo vean. Hipocresía. Gente que da, y dice la Biblia que lo que da tu derecha no sepa tu izquierda, no hablando de que no debemos mostrar lo que podemos nosotros dar, sino de una intención del corazón. Las disciplinas espirituales y las armas espirituales, cuando las ponemos en práctica, no son para ser reconocidos, no son para buscar aprobación, no son para ser aplaudidos, son para practicarlas en el secreto, y el que lo haga en el secreto, el Padre lo recompensará en público. Nunca ayune para decir que ayunó. Nunca ore para sentir satisfacción porque oró. Y nunca dé para esperar nada a cambio. Son disciplinas espirituales necesarias. Practicarlas en la intimidad de su corazón. Si usted ayuna para agradar a un pastor, si usted ora para agradar a una denominación, si usted da para que no le digan que usted es tacaño, usted está haciendo algo hipócritamente. No sé si esa palabra existe, pero lo está haciendo de forma hipócrita, pues. Y no es la manera correcta. Si ayunamos no es por imposición, si ayunamos es porque estamos convencidos que es necesario practicar esta disciplina, pero debe nacer desde adentro hacia afuera, debe tener la convicción interna de que es la voluntad de Dios que tú y yo practiquemos estas disciplinas espirituales. Entonces, vamos a mirar rápidamente. Hoy no alcanzo a hablar más de la oración, pero sí puedo hablar del ayuno. ¿Cuál es el propósito de practicar la disciplina espiritual del ayuno? ¿Alguno lo sabe? Vamos a hacer un ejercicio hoy para romper la rutina. Escríbeme aquí abajo, ¿qué piensas tú? ¿Cuál es el propósito del ayuno? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuáles son los propósitos del ayuno? Pues pastor, yo ayuné televisión esta semana. Yo he ayunado celular a veces, yo he ayunado esto. ¿Cuál crees tú que es el propósito o los propósitos de ayunar? ¿Por qué ayunamos? ¿Por qué la Biblia nos manda y nos exhorta a ayunar? ¿Por qué es importante para Dios que sus hijos tomen el tiempo para ayunar? Bueno, definamos ayuno.
Es dejar de consumir alimentos para dedicarse a buscar de Dios. Es el ayuno general. Pues hay otras personas que hablan de un ayuno de televisión y todo lo demás, pero es el mismo principio realmente. Abstenerse de comida para dedicarse a la búsqueda de Dios. Entonces voy a buscar acá, voy a mirar las respuestas. Tal vez a ustedes les llega más rápido, a mí se me demora un poquito acá. Aquí ya las veo. Aquí dicen algunos, nos mentimos a nosotros mismos. Dice, acercarme más a Dios. El propósito del ayuno es doblegar nuestra carne, apartar un tiempo para estar con Dios, menguar a mi carne y que mi espíritu se fortalezca. Yo ayunando, no comer comida de sal, pastor. Perfecto. El propósito del ayuno es doblegar nuestra carne, dice por acá nuestra hermana Adriana. Y la hermana Maribel dice, así es. Bueno, muy bien. Y está muy bien todo lo que ustedes respondieron, gente muy diligente y con mucho conocimiento. Hoy vamos a ampliar un poco más ese conocimiento sobre el ayuno. Sí, una de las razones para ayunar es doblegar la carne, pero no solamente es esa. Entonces, quiero que lo anote. Saque una libreta en su casa y ayúdeme. Y anótelo aquí en el chat para que la gente que lo lea pueda seguirnos. Número 1, el primer propósito por el cual nosotros practicamos la disciplina espiritual del ayuno es porque nos permite que nuestro ser sea disciplinado. Permite que nuestro ser sea disciplinado. Primera de Tesalonicenses 5:23 dice, y que el mismo Dios de paz os santifique por completo, y que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea preservado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. El ayuno trae nuestra espiritualidad a un punto que se convierta en nuestra prioridad. Te lo voy a explicar. El ayuno permite que nuestro ser esté en el orden correcto y en perfecto equilibrio. La Biblia dice que el orden correcto de nuestro ser es espíritu, alma y cuerpo. Dígalo conmigo. El orden correcto es espíritu, alma y cuerpo. Entonces, el ayuno lo que nos permite es llevar tanto el alma como el cuerpo a sujeción para que el espíritu esté en primer lugar. ¿Qué es un cristiano carnal? Es una persona que tiene este orden invertido. Es decir, un cristiano carnal es aquel que la carne es su prioridad, está su alma en la mitad y por último está el espíritu. Entonces, a esta persona lo que le gusta es deseos de la carne, la sensualidad, los placeres del mundo, es su prioridad. Su alma responde a ese deseo y su espiritualidad está en el último lugar. No le interesa orar, no le interesa la Biblia, no le interesa reunirse ni congregarse, está seco espiritualmente, no escucha la voz de Dios, no tiene relación con el Espíritu Santo. Entonces, cuando voluntariamente venimos y nos doblegamos a Dios en el ayuno, estamos disciplinando nuestro ser completo. Le decimos a nuestro ser, voy a traer equilibrio. Primero, mi vida espiritual. Luego, mi voluntad y mi alma doblegada a lo espiritual. Y por último, los deseos de la carne. Gálatas 5 nos habla de los deseos de la carne. Pleitos, contiendas, disensiones, maledicencias, orgías, inmoralidad, pleitos. Eso es de lo último. Pero para que eso pueda suceder, yo necesito entender que debo doblegar mi vida en ayuno para que esté en el orden correcto. Entonces, es importante que entendamos el propósito del ayuno, porque así como ustedes lo dijeron hace poco, nos permite mantener nuestra carne sujeta. En ese orden, el ayuno va a doblegar tu carne. Piensa por un momento, ¿qué le gusta mucho hacer a tu carne que a Dios no le agrada?
¿Qué le gusta hacer a tu carne que a Dios no le agrada? Por acá me dicen dormir. Sí, y la Biblia dice no sean perezosos, ¿verdad? Que no sean perezosos. Usted diga, vengan a la oración los miércoles a las 7 de la mañana, no sean perezosos. Así vengan con frío y con tembladera, pero vengan. Como una amiga mía que vino esta mañana, vino a la oración, pero vino, está viniendo, está doblegando su carne. Entonces dice Gálatas 5:16. Por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. ¿Cómo logro ser guiado por el Espíritu? Si no ejerzo presión en mi cuerpo por medio de la disciplina espiritual del ayuno. ¿Cómo tú y yo lograremos doblegar esta carne que es tan ruda a veces si no la sometemos a lo que para ella es lo más importante, que es el alimento? Usted sabe que la carne sin alimento se muere. Usted puede tener la carne sin sexo y no se muere. Puede dejar de darle alcohol y no se muere, pero le deja de dar comida y agua y se muere. Entonces, si usted le quita la carne, lo más importante, la está disciplinando para que se haga débil mientras usted fortalece su espíritu. El ayuno nos permite ponerle disciplina a los deseos de nuestra carne. Entonces, ayunamos para traer sujeción a esos deseos impulsivos de nuestra carne. También ayunamos para llevar nuestra alma en sujeción o sumisión más bien. Ayunamos para llevar nuestra alma a sumisión. Dice Salmo 51:17, el sacrificio que sí deseas es un espíritu quebrantado. Tú no rechazas un corazón arrepentido y quebrantado, oh Dios. Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces fíjate que el ayuno nos permite tener un alma quebrantada. A veces nuestra voluntad está tan fuerte, el yo, el ego, lo que a mí me parece. Y Gálatas dice, ya no vivo yo, pero ¿cómo hago para no vivir yo y que viva Cristo? Pues ejerzo autoridad sobre mi alma por medio de disciplinas espirituales. En el ayuno le digo a mi alma, tú no eres lo más importante. A mi carne le digo, no son tus deseos lo más importante, mi prioridad es Dios. No importa lo que sientas, no importa lo que quieras, no importa lo que pienses, mientras ayuno, mi prioridad es Dios. Y doblego mi alma, la hago sumisa. Y doblego mi carne y la hago sumisa a obediencia a Cristo Jesús. No va a pasar si tú no practicas la disciplina. No vas a doblegar la carne si no practicas la disciplina. No vas a hacer tu alma sumisa si no practicas tu disciplina. ¿Cómo lo habré el domingo? Llevas años tratando de pasar de ser iracundo y tener ira a poder tener esa docilidad. Has intentado todo y no has logrado. Tal vez a tu alma y a tu carne le hace falta disciplina. Doblegarlo. Decirle, aquí tú no mandas alma mía. Y aquí tú no mandas carnita mía. Aquí manda el espíritu. Mi espíritu se impone. Porque voy a mantener el orden correcto. Y a través del ayuno, usted los hace doblegar. Y durante el ayuno, déjeme decirle que su carne le va a decir, tengo hambre. Y usted le va a decir, come calambre. Eso es un dicho venezolano. Usted le va a decir, no, prioridad es Dios. Estoy en un tiempo para apartar, para buscar de Dios. Y usted ayuda a doblegar esas áreas donde no ha podido doblegar. Por eso el propósito del ayuno es permitir a Dios volverse nuestra prioridad. Anótelo aquí en el chat, por favor. El ayuno nos permite que Dios se vuelva nuestra prioridad.
La prioridad de nuestro pensamiento, la prioridad de nuestros sentimientos, la prioridad de nuestras acciones. Tantas cosas, piensa en esto, que nos roban el primer lugar de Dios todos los días. Desde que te levantas hasta que te acuestas, hay sin fin de cosas que luchan por el primer lugar en tu vida. Y muchas veces, sin darnos cuenta, quitamos a Dios del primer lugar. Porque ni le buscamos, ni pensamos en Él, ni meditamos en la palabra, ni le servimos. Se vuelve nuestra prioridad otras cosas. Y Dios termina en último lugar. Entonces el ayuno, ¿qué hace? Nos disciplina para que nos enfoquemos en que Dios debe ser lo primero. Durante el tiempo de ayuno usted está buscando a Dios. Y va a sonar el teléfono y usted va a decir, no eres mi prioridad. Y le van a llamar del trabajo, o tal vez un amigo le va a decir, mira, vengamos, salgamos a tomar tinto. Y usted se abstiene de todas esas prácticas porque usted está destinado a ayunar, porque usted está volviendo a darle a Dios el primer lugar en sus pensamientos, sus emociones y sus acciones. Estoy hablando del ayuno en general. Usted puede decir, pastor, y si estoy haciendo un ayuno parcial y estoy en el trabajo, eso es otra cosa. Estoy hablando del ayuno en general, el ayuno que usted hace completo, que se aparta para buscar a Dios. Hay algunos que ayunan durante su trabajo, no sé cómo lo hacen, está bien, pero hoy estoy hablando del ayuno que es apartado, un tiempo para buscar a Dios. Dios se vuelve su prioridad. Y usted le dice, Señor, aquí estoy, quiero apartarme de tanto ruido alrededor y de tanta distracción y quiero recordarle a mí mismo que tú debes ser siempre mi prioridad. Número 3. Ya vamos a ir terminando, nos quedan unos minutitos. ¿Lo están poniendo en el Facebook? ¿Sí? ¿Están anotando en el Facebook? Sí, muy bien. Tercero, el ayuno nos permite, y escuche esto, usted que es de los que a veces pregunta, ¿y cuál es la voluntad de Dios para mi vida? ¿Y cuál es la decisión que debo tomar? ¿Y qué será lo que debo hacer? Pues entonces el ayuno nos permite descubrir la voluntad de Dios para determinada situación. Hay situaciones que se presentan en nuestra vida que no sabemos qué hacer. Usted puede tener todo el conocimiento, usted puede conocer la Biblia, puede ser una persona con mucha sabiduría, pero hay situaciones donde no sabemos qué hacer. Y puede llegar a ser muy irresponsable tomar decisiones sin primero buscar la dirección de Dios. Estamos afanados por querer solucionarlo todo. Y la Biblia nos enseña que hay ciertas decisiones que demandan de nosotros ir a Dios y buscar la respuesta. Y un ejemplo de esto lo conseguimos en Daniel, capítulo 9, versículo 2. Daniel necesitaba una respuesta para un asunto específico y buscó a Dios, ayunó y oró. Entonces se sacrificó a sí mismo, se negó a sí mismo, se rindió a Dios, sometió su cuerpo, su alma y buscó en Dios una respuesta. Te hago una pregunta hoy. ¿Hace cuánto no ayunas y buscas a Dios en oración para pedir una respuesta para determinada situación? ¿Llevas años luchando con la pobreza? ¿Llevas años luchando con tu marido? ¿Llevas años luchando con tus hijos? ¿Con el desempleo? ¿Con la depresión? Pues anda y busca respuesta. Dios está presto para responder. Pero el ayuno nos permite sacar el espacio para poder escuchar a Dios. El ayuno nos permite tener la intención, el corazón correcto, porque es algo voluntario. Fuiste tú quien te acercaste a Dios para buscar respuesta. Yo siempre lo he enseñado y lo creo firmemente, Dios siempre habla. El problema es que nosotros estamos demasiado ocupados para oírlo. Y el ayuno nos permite poner una pausa y decirle, Señor, háblame, necesito dirección específica en este caso. Mira, la gente le pregunta al tío, al primo, al abuelo, ¿qué casa comprar? ¿Qué carro comprar?
qué raza de perro comprar, pero no le preguntan las cosas medulares de la vida, como qué iglesia asistir, en qué área quieres que sirva, en qué área quieres que mengüe, qué quieres que haga según mi llamado, según mi propósito. Porque es importante que tengamos la opinión de la gente para saber qué casa comprar, pero no es tan importante preguntarle a Dios, ¿qué quieres que yo haga? ¿Le has preguntado a Dios, qué quieres que yo haga? Porque la mayoría de cristianos vive sin saber su propósito. Y la gente está perdida sin saber su propósito y su identidad, porque no se han determinado a practicar disciplinas espirituales para escuchar a Dios. Es más fácil que un pseudo profeta le diga, que algún engañador se le acerque y le diga un propósito maquillado y endemoniado, porque no queremos practicar disciplinas espirituales. Pero cuando tú practicas disciplinas espirituales, recibirás de primera mano lo que Dios quiere que hagas. Y ahí sí no tendrás ninguna duda en tu espíritu y la convicción de que ha sido Dios quien te lo ha dicho, que ha sido Dios quien te ha llamado, y que así se presente quien sea, no tendrás temor de tu llamado. Ese es tiempo de ir al cuarto y decirle, Señor, confírmame y enséñame cuál es mi propósito y dime qué quieres que haga. Amén. Bueno, y aquí al cuarto punto. ¿Cómo nos ha ido? Cuéntame aquí en el chat, cuéntame, ¿estamos aprendiendo hoy? Hoy no te estoy dando la palabrota profética que la gente espera, pero esto es bendición, esto es pan de vida. Esto es palabra gruesa para cristianos maduros. Esto no es lechita, esto es palabra confrontante, disciplina espiritual. Número 4. Son 22, tranquilo, ya vamos a terminar. El ayuno, 4, nos permite guiarnos o nos guía a un arrepentimiento genuino de nuestros pecados. Escuche esto con claridad. El ayuno nos permite un verdadero arrepentimiento. Salmo 19:12 dice, ¿cómo puedo conocer todos los pecados escondidos de mi corazón? Límpiame de esas fallas ocultas. Libra a tu siervo de pecar intencionalmente. No permitas que esos pecados me controlen. Entonces estaré libre de culpa y seré inocente de grandes pecados. Digamos que usted no puede superar un vicio. Usted posee un área en su vida donde el diablo ejerce no simplemente una ligera influencia, sino un control absoluto. Satanás está dominando áreas medulares de su vida. Y usted ha leído la Biblia, ha orado, usted ha buscado ayuda, se ha esforzado para andar como Dios desea, pero no lo ha logrado. ¿Estás aquí? Problemas, como dije, con la ira, con la inmoralidad, con el chisme, con las obsesiones. Y no has podido dominarlo. Has buscado ayuda en todas partes y no has podido. Entonces es tiempo de utilizar la herramienta y el arma poderosa de Dios, que es el ayuno, la disciplina espiritual, para venir a Dios y que esa área específica sea quebrantada. Porque quiere decir que en tu alma o en tu carne hay un hombre fuerte que ha tomado control de eso durante años. Y Dios está en tu vida, en tu espíritu, pero tú tienes que tomar la decisión de doblegarlo y hacerlo debilitar. Y o lo haces debilitar y tu espíritu se impone y ese yugo es quebrantado. Dice la palabra, la unción pudrirá el yugo. Y mientras más tiempo pases en la presencia de Dios y su unción, su espíritu, esa presencia misma vendrá y destruirá esas ataduras que has tenido por años. Si lo has intentado todo y todavía no has puesto en práctica el ayuno, es un consejo que te doy. Doblégate a Dios, humíllate, búscale. Dice, Señor, voy a practicar el doblegarme
para ver tu mano actuar en mi vida. Con fe y disciplina espiritual. Entonces, número 5. Esta es la última. Vamos a ver si se recuerdan. ¿Cuál era la primera? ¿Quién me recuerda? La primera, el propósito del ayuno. Nos permite ser disciplinados en todo nuestro ser. Número 2, el ayuno nos permite que Dios se vuelva nuestra prioridad. Número 3, el ayuno nos permite descubrir la voluntad de Dios para determinada situación. Número 4, el ayuno nos permite guiarnos a un arrepentimiento genuino de nuestros pecados. Y número 5, el ayuno o ayunamos por la preocupación que tengamos por la obra de Dios. ¿Cuántos alguna vez han estado preocupados por la obra de Dios? Por la situación de la iglesia, la situación del ministerio, la situación de la ciudad, tanta necesidad, tantos niños en la calle. Señor, ¿qué hacemos? Tanto por hacer y no vemos un avance. Pues déjame decirte que no basta con preocuparse por las cosas que no se han podido hacer. Dice la palabra en Nehemías, es un ejemplo de un hombre que oró y ayunó al Señor porque vio una necesidad. Su pueblo estaba en ruinas y cuando él se enteró, él era copero del rey Artajerjes, y estando él en cautiverio, se dio cuenta que su pueblo estaba en una gran necesidad. Pero no solamente se acercó y dijo, pobrecito mi pueblo, y tuvo lástima de ellos, no. La actitud de Nehemías fue orar y ayunar para que Dios trajera una respuesta. Y Dios abrió las puertas del corazón de Artajerjes y le dio provisión y le dio cartas para que él pudiera ir y reconstruir su ciudad. Si tú has visto necesidad en tu iglesia, si tú has visto necesidad en tu ciudad, has pasado por las calles y ves a las mujeres solas, los niños con hambre, has visto la necesidad en la iglesia, has visto que la obra de Dios a veces sufre persecución y a veces se detiene. Quisiéramos hacer más, pero pareciera que no tuviéramos los recursos suficientes, pareciera que no se abrieran las puertas. Pues entonces usemos la oración y el ayuno para que Dios pueda tocar hasta el corazón de un Artajerjes aquí en Pereira y podamos recibir provisión. Podemos utilizar cualquier medio humano para buscar cómo hacer la obra de Dios, pero qué mejor que la influencia venga directamente de Dios, porque fue Dios quien movió el corazón de este rey que no era del pueblo de Dios, pero que fue usado para hacer bendición a través de Nehemías. Si tú ves que la provisión no llega, que las cosas están limitadas, que la iglesia está en un tiempo donde hay como un estancamiento y quisiéramos poder ver la mano de Dios obrar. Iglesia, ¿qué te parece si en vez de tener lástima, en vez de que estemos llorando porque no tenemos y porque no hay y porque podemos cerrar y hermano ayúdenos y hermano por qué no da y por qué no ayuda y por qué no evangeliza? ¿Qué te parece si nos unimos a orar y ayunar y pedirle a Dios dirección y que Él abra puertas y toque corazones para ver la obra de Dios obrar? Yo tengo una firmeza en mi corazón que quiero reconstruir Pereira espiritualmente. Quiero con todos los que se unan a esta visión. Queremos hablar de Cristo, de las buenas nuevas de Cristo. Reconstruir familias, jóvenes en las calles, que conozcan la verdad y esa verdad los haga libres. Que la gente que ha vivido en religiosidad por años, sus ojos sean abiertos, como dice Efesios capítulo 1, 16. Pero para eso es necesario no solamente la fe, sino las disciplinas espirituales. Por eso yo te animo. Aquí en la iglesia en los próximos días vamos a comenzar un ayuno que Dios puso en el corazón de la centinela de esta iglesia, la pastora Rugmari. Dios puso un ayuno en ella, días de ayuno. Hace unos meses me lo había dicho. Y este es el tiempo, este es el momento de que nos levantemos a orar. No importa si los miércoles venimos 3 o 4, pero con esos 3 o 4,
La Biblia no dice que necesitamos millones. La Biblia no dice que necesitamos montonera de gente aquí en la iglesia para orar. La Biblia dice, pónganse 2 de acuerdo. Y si 2 se ponen de acuerdo en la tierra sobre cualquier asunto, será hecho en los cielos. Tú puedes tener el privilegio de venir y formar parte de este movimiento precioso para liberar a nuestra ciudad, para alcanzar lo que no hemos podido alcanzar. Pero es tu decisión. Aquí en esta iglesia nunca manipulamos ni controlamos a las personas, ni les obligamos a hacer nada, pero sí los inspiramos y les decimos, no te lo pierdas, porque viene un tiempo en esta iglesia de orar y de ayunar y de que entendamos que un creyente fiel es un creyente disciplinado en practicar las cosas que Jesús mandó. Es más, está en nuestra misión y nuestra visión. Enseñamos a las personas a que puedan conocer las buenas noticias de la gracia de Cristo, para que crean y disfruten de su herencia de salvación, sanidad y prosperidad. Y somos una iglesia cristiana, fundamentada en la palabra de Dios, conformada con familias comprometidas con alcanzar y formar discípulos. Y para formar discípulos debemos enseñarles lo que Jesús mandó. Y sí, la Biblia habla de prosperidad, de abundancia, de sanidad, de milagros, de ensancharnos, de que iríamos de gloria en gloria, de que fuimos bendecidos. Pero la Biblia también habla de disciplina espiritual, oración, ayuno, dar, no dejar de congregarse, amar al perdido, servir al Señor en la iglesia y fuera de ella. Así que esta es una iglesia que tenemos fe, pero que practicamos disciplina. Diga conmigo y anótelo acá: yo soy un cristiano de fe y de disciplina. Voy a orar y voy a ayunar, y más adelante le predico sobre las demás, pero hoy vamos a decir: voy a orar y voy a ayunar. Me voy a comprometer, no para ser visto, no porque con eso Dios va a bendecirme, hermano. Ya tú eres bendecido, ya tú eres un ganador, victorioso por la sangre de Cristo. Pero el ayuno va a acercar tu corazón a Dios y vas a poder salir de ese estancamiento donde estás, y algo se va a romper en ti. Vas a comenzar a ver algo que se acelera en tu vida espiritual. Así que vamos a orar esta noche. Gracias por acompañarme. Me encanta enseñar la palabra de Dios de esta manera. Si fuera por mí, solamente enseñar a la Biblia. Me encanta enseñar, usar la Biblia para esto. Pero le oro al Espíritu Santo esta noche. Y creo, Señor Jesucristo, que somos una iglesia poderosa, gracias a que tú moriste en la cruz y nos diste autoridad. Que somos gente de fe, pero que también somos gente de disciplina, de prácticas espirituales que nos lleven a la victoria, Señor. En el nombre de Jesús, somos gente de carácter, que entendemos que la oración no es negociable, que el ayuno no es negociable, que el congregarnos no es negociable, que el congregarnos no es negociable, que el servir no es negociable, que el amar a las personas no es negociable, Señor. Permítenos tener esa entereza, esa firmeza de no desmayar, Señor. Y con fe y constancia, con fe y paciencia, heredaremos las promesas. Con fe y disciplina veremos tus promesas cumplidas en nuestra vida. Nosotros somos, diga conmigo: yo soy como un atleta que sigo la disciplina y las reglas. Y soy como un soldado que sufre penalidades por ser disciplinado. Y soy como un agricultor que disfrutará del esfuerzo de sus manos. Amén. Dios los bendiga. Nos vemos el domingo a las 10 de la mañana. Recuerda, casa de bendición, la casa donde te alimentas y donde eres bendecido, también es una tierra para sembrar buena semilla. Es una buena tierra para que puedas darle a Dios, ayudar a la iglesia a avanzar. El mensaje de la gracia es gratuito, pero el internet, las cámaras, el local no es gratis. Y juntos podemos hacer que este sueño de Dios siga avanzando. Tú puedes hacer que el sueño de Dios se cumpla en Pereira. Casa de bendición es el sueño de Dios, te lo aseguro.
Así que no dudes en sembrar, no dudes en ayudar, no dudes en aportar. Alégrate de aportar en una casa como esta, tu casa, la casa de Dios. Chao, chao.